¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas. Hermoso. Hola. ¿Sí? Che, esta queda firme, esta musiquita. Esta- Ya Y te hace un relaciona a vos, así que. ¿Hicieron reacción de la nota al indio? ¿La escucharon? La ¿Vieron? No la con vi, la Rosenblatt. gelatina. ¿La gelatina? La vi una parte, no la escuché una parte, perdón. No, yo no. ¿Está buena? Y nunca está de más Ujú. escucharlo al indio, me parece, ¿no? Ujú. Mira. Para mí. Bueno. Para mí que, no digo soy ricotero, así como seguidor de la misa y todo lo demás, pero bueno, Los Redondos es parte de la vida de, Argentina. por lo menos de la mía. Sí, claramente. Y me parece que está bueno. En temas históricos medio que ahí da algunos factos que no me gustan. Ujú. Cuando son como muy lineales. ¿Viste? Eso medio que no me gusta a veces. Mira. Y después habla de los que no están, ¿viste? Y eso a veces tampoco, no sé si está tan bueno. Pero bueno, un tipo grande y la gente grande lo suele hacer. Porque alrededor tampoco hay muchos. Pero habla de los que no están, entonces a mí a veces... Pero después hay cosas que están buenas. Me parece que siempre está bueno escucharlo. Recomendación eh, con Pedro Rosenblatt. Rosenblatt. Sí, o sea, vi ahí, algún cortito vi, pero no sé qué me pasó. En menos de 24 horas ya tenía más de Millones de medio vistas. palo de visualizaciones. Mirá. Y tuvo picos de creo que 80, 70 en vivo. Mira. Epa, mierda. Otro que viene superando los. Y digo que nunca fue a la tele. Siempre dio notas por streaming. Por lo menos así, de ese estilo. Ujú. Así que, nada, bueno, para mí es. En estos tiempos nunca está de más escuchar a tipos como el indio. Bueno, clase el día de hoy. Debo reconocer y debo decir que fue de las más complicadas, difíciles para preparar. Por una cuestión personal vendría a ser. Y por el tema también, ¿no? El pasado 12 de octubre se conmemoró un día más de el Día de la Diversidad Cultural, como así se llama el feriado, o el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios de América. Ujú. El gobierno actual que siempre nos da, ¿no? En temas históricos siempre nos da cuestiones... Para morfar. Un montón. Para corregir. No sé si para corregir. Yo creo que es para discutir, para reflexionar, para hablar. Por lo menos nació este espacio un poco de eso. Porque es muy interesante en ese sentido porque no la discute a la historia, sino que la lleva a un lugar de reduccionismo total. Como lo que pasó el último sábado, en donde a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada celebró el Día de la Raza, ¿no? Y a diferencia de la vicepresidenta, estando en España o en Europa, que mandó saludos por el Día de la Hispanidad, que así es como se celebra o se dice en España. Pero nosotros, la manera oficial es el Día de la Diversidad Cultural, Sí. no el Día de la Raza. Y entonces ahí es como que claramente para los que estudiamos historia y estamos en el ámbito, es como, qué difícil, loco, porque es como, no podemos estar todo el tiempo cambiando el marco teórico de algo. Es como es muy difícil. No, digo, pienso que para todas las ciencias sociales, y es como, pero. Sí, pasa que para el que en mi caso como profe, es como vas al aula y no puedes ir un año preparar una clase del día del descubrimiento de América, cosa que no existió, y decir, bueno, y te vienen los chicos y te dicen, no, pero es el Día de la Raza, y vos tenés que como que y explicar, y pasa otro año y tenés que volver a explicar, y es como, es muy difícil, es como entre nuestros grupos de estudiantes, fue como que qué difícil que va a ser en estos tiempos, ¿no? Porque se suponía, en muchos casos, que era una deuda. O era una discusión saldada, ¿no? Que no había que... Y este gobierno redobla la apuesta y celebró el Día de la Raza. Básicamente la llegada, ¿no? Los barcos, la llegada. Bueno, entonces ahí es donde, en este caso, dije, ¿cómo vamos a pensar y discutir el Día de la Raza o
del descubrimiento de América o como también se hace en primaria, porque en la actualidad, y tampoco vamos a generalizar, pero la mirada escolar en la primaria sigue siendo media villiquenesca, vendría a ser, ¿no? Es como que encuentro cultural, encuentro, ¿no? Como encuentro entre culturas, ¿no? Como descubrimiento de América, digo, para los chicos chiquititos en primaria todavía no está bien resuelto, ¿no? Los actos escolares, hay algo ahí que no está claramente resuelto y se sigue hablando del descubrimiento de América y demás. Pero en este caso es el Día de la Raza, ¿no? Por lo menos en mi caso es la conquista de América, ¿no? De la misma manera que él, en vez de campaña del desierto, hablar de conquista del desierto, ¿no? Es como que esos conceptos ya, por lo menos como profe, lo tengo bastante claro, ¿no? Es que hay que hablar de una conquista de América, ¿no? Es como que a partir de ese día empezó el saqueo total, ¿no? Pero, digo, en mi caso, para hacerlo radial, para hacerlo en un corto tiempo y todo lo demás, fue como un trabajo bastante interesante. Y en este caso me vinieron a la mente algunas clases, algunos autores que estuvimos viendo a lo largo de lo que fue la cursada. Acá en el instituto se ve en Americana 2, pero tranquilamente podría ser una cátedra, como la de Aníbal Quijano, ¿no? Aníbal Quijano es un autor, un sociólogo peruano, que nació en 1930, que falleció en el año 2018, es de un perfil marxista, ¿no? Y eso, a diferencia de la clase pasada, que hablamos de lo que fue el asesinato en el Senado y que fue historia fáctica, ¿no? Lo que pasó. Bueno, acá estamos trayendo un autor que propone una teoría, que propone un pensamiento, que reflexiona. Tranquilamente, primero se me había ocurrido traerlo a Enrique Dussel, pero también requería bastante complejidad, que no es la excepción en el caso de hoy. Para estudiar a Aníbal Quijano realmente hay que abrir un poco la cabeza, es uno de los autores que junto a Enrique Dussel a mí me explotó, ¿no? Fue como que varios entrevistas, documentales sobre la vida de ellos, textos que ellos escriben y que fue como un antes y un después en la manera de pensar. Así que invito a todos aquellos a que esto va a ser solamente una introducción al pensamiento de Aníbal Quijano. No mucho más, tuve que recortar un montón sobre su texto. Él en el año 2010, en una universidad de Perú, se fundó la cátedra América Latina y la colonialidad del poder, así se llama su cátedra, o sea, tiene un nombre. Su cátedra, a lo que voy es que claramente nosotros en 20, 30, 40 minutos es muy complejo poder. Pero el concepto de raza que él trabaja me parece que es sumamente interesante para poder entender si se conmemora o se celebra el Día de la Raza. Si realmente es la concepción de raza lo que de alguna manera se tiene que utilizar. El texto que vamos a trabajar en la clase de hoy se llama Colonialidad de Poder, Eurocentrismo y América Latina, ¿no? Trabaja mucho también el concepto de modernidad, que lo trabaja Enrique Dussel, pero bueno, nosotros no vamos a meternos ahí porque va a ser muchísimo más complejo y mucho más difícil. Lo que dice, así que todo esto es, la clase de hoy es tratar de interpretar el pensamiento de Aníbal Quijano, ¿no? Es todo lo que nos lleva. No vamos a hablar de el primer viaje de Colón, el segundo, Pizarro, Cortés, no vamos a ir a Atahualpa, no nos vamos a meter en ninguno de los hechos históricos, sino que tratar de entender cómo fue la conquista de América en términos marxistas históricos de los que piensa Aníbal Quijano. Y él lo propone como colonialidad de poder, eurocentrismo y América Latina. Es un texto que tiene unas 60 páginas más o menos, o sea, y está en audiolibro. También hay un muchacho que en YouTube se dedicó a grabar cada uno de los capítulos, así que tranquilamente se puede llevar para hacer actividad al aire libre y demás, está buenísimo. Bueno, lo que propone Aníbal Quijano es que el concepto de globalización es un proceso que comienza con la Constitución de América, ¿no? Y la del capitalismo colonial moderno, ¿sí? Eurocentrado como nuevo patrón de poder mundial, ¿no? Dice, América, obviamente estamos hablando de un autor
nuestro, vendría a ser, Ujú. digo, americano. Ujú. No vamos a hablar del descubrimiento de América desde la mirada eurocentrista, sino desde la mirada propia, ¿no? Digo, qué es lo que los intelectuales americanos han estudiado y han trabajado para que alguien venga y que diga feliz día de la raza, Ujú. ¿no? Digo, la idea es esa. Digo, hay suficiente material como para pensar en estos términos, ¿no? Que es, bueno, el proceso de la constitución de América, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo se va construyendo esa América en ese nuevo mundo que Europa, o que por lo menos Europa occidental, llega al territorio? Él propone que como eje fundamental, ese patrón, el patrón de la constitución de América y el capitalismo colonial, es la clasificación social de la población, ¿sí? O sea, llega Europa y América se constituye a través de la clasificación social de la población Trabajadores. mundial. Por ahora, vamos de a poco. Pará, María, no te adelantes porque si no... División, ok, División un Internacional. historiador lo que hace es fundamentar su idea, ¿no? Entonces, obviamente va por ahí. Bien. Obviamente que en el resumen, ¿no? De un trabajo uno ya puede sacar la idea o la tesis, pero la tienen que justificar. Y a través de ahí es que Aníbal Quijano lo hace, ¿no? Entonces dice, la clasificación social de la población mundial sobre la idea de la raza, ¿sí? Que quiere decir que hay una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial, ¿sí? O sea, el eurocentrismo, ¿sí? Entonces, se entiende América a partir de nuestra mirada eurocéntrica, no la nuestra, sino la europea, ¿no? Ujú. Entonces, ese eje tiene origen y carácter colonial en una consecuencia elemental más duradero, lo que hoy se conoce como la hegemonía mundial, ¿no? O sea, a partir de América no volvió a ser lo mismo para el mundo ni para Europa y que hoy se mantiene de esa manera, ¿no? Dice, o sea, hubo algo que lo mantuvo durante tantos años, que serían 500, ¿no? Aproximadamente. Bueno, entonces Aníbal Quijano dice que América se constituye como el primer espacio-tiempo de un nuevo poder de vocación mundial, ¿no? Entonces, esta primera entidad, dice él, ¿no? Dice, separa lo que es identidad, ¿no? Porque es una entidad que le ponen una identidad, no es propia, sino que el europeo le pone una identidad al americano, América en general. Ujú. América en general está hecha, ¿sí? Vendría a ser de acuerdo a la mirada europea de la situación, Como si ¿sí? el punto de vista es europeo. Sí, sobre sí, lo que- claramente. para- América, él dice que América está pensado desde los términos europeos, ¿no? Ujú. De alguna manera, ¿no? Y bueno, habla de esto, lo de la modernidad, que algunos autores, nosotros no nos vamos a meter, que algunos autores incluyen que el descubrimiento de América, ya vamos a ver por qué también el descubrimiento, el concepto de descubrir, Ujú. que el descubrimiento de América es uno de los tantos elementos del paso a la modernidad de la antigüedad. Claro, desde la Revolución Francesa, ¿no? No, eso es contemporáneo. Eso ya sería ok. la contemporaneidad. Ok. Sino que medieval vendría a ser Edad Media. vendría a ser el siglo XV, ¿sí? Y ahí empieza la modernidad. Ok. Hasta Revolución Francesa o Revolución Industrial, también podríamos Bien. ponerlo en esos términos, Bien. ¿no? ¿Está? Sí. ¿Seguimos? Bien. Dos procesos históricos establecen dos ejes importantes. Uno, la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, o sea, que esta relación entre quien conquista y quien es conquistado, ¿no? Propone una relación con la idea de raza, Ujú. ¿sí? Y una supuesta diferencia estructura biológica, ¿no? Entonces, Bien. claramente son diferentes a nosotros, ¿no? Si nos ponemos la mirada eurocéntrica, ¿no? Entonces, ahí desde ese lugar ya hay una diferencia total y que es biológica, Ujú. ¿no? Que antes no había sido así. Esta es la primera experiencia que se propone en esos términos, ¿no? Una supuesta diferencia en la estructura biológica. Eso lleva a que la situación natural de inferioridad respecto de otros, una posición de conquistadores, ¿no? Entonces los conquistadores llegan y como ven que los demás son diferentes biológicamente, les imponen
que son de diferente raza, Como un estrato Y que- inamovible. raza, Sí, claro. son diferentes a nosotros, son de otra raza, Claro. tienen una diferencia biológica y por Ujú. lo tanto van a ser inferiores a nosotros. O nosotros vamos a poner una superioridad. Ahora, ¿de qué? ¿Superioridad de qué? Eso es lo que estaría bueno preguntarle, por ejemplo, al gobierno nacional, por qué propone que el europeo trae civilización, prosperidad, superioridad. Bueno, ¿en qué términos? ¿No? Es lo que dice Quijano. Bueno, sobre esa base fue clasificada la población de América y del mundo después. Antes no era visto de esa manera. No pasaba con los negros en África, no pasaba con los asiáticos en Asia, o los amarillos, o con los de la India. No los veían de esa manera. Solamente se veía a un otro al que era al oriente, ¿no? Que tiene más que ver con Constantinopla, con ese miedo del Islam y todo lo que... Ahí se ve como una otredad. Ujú. Pero después no estaban pensado como una idea biológica de superioridad racial. Hasta América. Eso es lo que propone Aníbal Quijano, ¿sí? Para él, sobre esa base fue clasificada la población de América y del mundo después, y lo que propone es, a partir de ahora hay un nuevo patrón en el mundo, que es el que estamos hablando, la raza. Antes no, es como una primera experiencia. Por eso, ahí nos vamos entendiendo, creo yo, por qué se habla del descubrir, por qué se Ujú. descubre a otro, porque hay algo Ujú. que antes no se conocía, Ujú. no se los había visto al mundo de esa manera. América es totalmente diferente al resto de las experiencias de colonialidad. Ujú. Eso es lo que propone Aníbal Quijano. Ese es uno de los ejes. El otro eje es que la articulación de todas las formas históricas de control de trabajo, de sus recursos y de sus productos en torno del capital y del mercado mundial. O sea que no solamente los ven como una raza diferente, inferior biológicamente, sino que a costas de su trabajo, de sus productos y de sus recursos y de sus productos, van a empezar a aportar al mundo con su capital. Y ahí entonces podemos lograr entender por qué habla, ¿no?, de esta nueva concepción del mundo. Porque antes, ¿no?, es como, bueno, ahora a partir de ahora, América no solamente que eh, tiene que aportar Claro, al mundo nuestro, al europeo, obvio. al Y como a eurocéntrico, nosotros nos más conviene. vale, obvio, ¿no? Bueno, y ahí es que se propone a la raza como categoría mental en su sentido moderno, no tiene historia antes que América. Para Ujú. Europa, esto es una primera experiencia. América no había pasado lo mismo que decíamos en África, en Asia, Ujú. en la India, no había pasado de esa manera. Sí, No, se me viene la pregunta de cómo se consideraba, por ejemplo, por eso me flotó la cabeza, porque digo, cómo se veía, no sé cómo habrá sido, como no me lo había preguntado nunca, cómo se veía antes, entonces a los pueblos africanos entonces, esclavos. pero no en términos de raza. No en términos de Por raza. eso digo que me explotó. Eran Me esclavos. explota. Eran esclavos. No lo había pensado No nunca los eso. pensaban como negros, ni siquiera. Sino que eran esclavos. No eran otra raza, claro. No eran otra raza, eran esclavos. Estaban dentro de ese rótulo, vendría a ser. Ujú. ¿No? Bueno, diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, ¿no? Rasgos. Rasgos totalmente diferentes entre los que llegan y los que están, Ujú. ¿no? Y ahí empieza esta gran diferencia. Eso construye estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos, indios, negros, mestizos, y se redefinió otras. Por ejemplo, español, portugués, europeo, blanco. Antes no existía. Obviamente que para el que era de la patria, el Ujú. español entre ellos eran españoles, Ujú. o de la patria, el portugués. Pero no había una concepción de nosotros los blancos por sobre los indios, negros, mestizos. A Ujú. partir de América empieza el mundo a clasificar la población a través de la raza. Bien.
No, no, digo que a través de la raza como concepto biológico, y acá estoy pensando también en cuanto a la ciencia, trabajo también, no sé. Sí, pero estás Por adelantándote eso, un pero es montón. como Estamos re hablando de loco, porque 1492. es un, es un 1492. concepto como biológico, cultural, ¿viste? No solo el lugar de origen, sino también lo racial. No importa ahora, sino de dónde venís, sino cómo te ves. Es realmente. La Son, capucha, son bien, la tipos capucha ya que. viene allá. Y son tipos que le han dedicado la vida al estudio de esto, ¿no? Son Zarpado. grosos. Son tipos realmente muy No, no, grosos, aparte ¿no? son casi todo lo que estás diciendo tira líneas al presente, así, de una Bueno, son manera. entonces relaciones de dominación, jerarquía, lugares, roles sociales, patrón de dominación colonial que se impone. De dónde venís, de dónde sos, cómo te ves, ¿no? Y eso ya te marca algo, inferioridad, básicamente, ¿no? Vamos a ponerlo Ujú. en esa situación. La raza e identidad racial es un instrumento de clasificación social básica de población, ¿no? Es como que a partir de eso son diferentes a nosotros y eso es como que, bueno, él por eso va dando fundamentos Ujú. de por qué Claro, dice lo que dice, ¿no? Muchos de los historiadores suelen hacer eso, tiran un facto, una máxima y después tienen que un choclo así para claro. fundamentar por qué te estoy diciendo en una línea tanta verdad, ¿no? Ujú, Es como, bueno, esa es la gracia, ¿no? ujú. Los dominantes se autodeterminan blancos, superiores y dominantes. Antes el negro era esclavo no negro, ¿no? O sea, no Claro, estaba zarpado, eso es determinado de zarpado. esa manera. En América la idea de raza otorga legitimidad en las relaciones de dominación impuestas por la conquista. ¿No? Eso es como hacerme una remera, dirían algunos. En América la idea de raza otorga legitimidad en las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Así que cuando venga alguien y te diga feliz día de la raza o no, esto no es diversidad cultural, sino que es la raza porque es así, ok, estás legitimando, ¿sí? Que hay relaciones de dominación impuestas por la conquista. Entonces, ahí es donde yo a veces, Mirá, después de mirá que preparar tengo mi esto, argumento, sería. claro, pero, y bueno, pero de alguna manera es Sí, entonces el sí, Día de sí, la sí, Raza, sí. porque es un instrumento de legitimidad de dominación. Es lo que dice Quijano, ¿no? Hello, La hello. raza, entonces, naturaliza la relación colonial de dominación entre europeo y no europeo. O sea, a partir de América lo empezó a imponer en el resto de los lugares en donde ya había dominado y Claro. ya había colonizado. Dijo, esto me es útil. Este instrumento me sirve para hablar de raza, ¿no? Me sirve Ujú, un montón. Y ujú. estamos hablando mucho tiempo antes del darwinismo social, que suele ser el que a veces Se dice caemos que. mucho, Ujú, ¿no? Que es como la excusa. Bueno, ujú, ellos, este tipo que es marxista, propone que viene desde este mm, momento esa situación, sí. ¿no? Entonces, como decíamos, esta situación de la relación legitima antiguas formas de dominación. La raza como instrumento de dominación social universal. Conquistados da una posición natural de inferioridad, ¿no? Es como que le da que el marxismo, ¿no? Es como que propone eso, ¿no? Es como que siempre hubo dominados y dominantes, y dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay una relación en este caso de colonialidad, Ujú, ¿no? Entonces se fundamenta en ese sentido, ¿no? Rasgos fenotípicos, perdón, descubrimientos mentales y culturales, dice Aníbal Quijano, ¿no? Y ahí empezamos a reconocer la palabra de descubrimiento, ¿no? El europeo descubre que el otro, ¿sí? Tiene rasgos mentales y culturales diferentes al mío. Entonces habla de ahí podemos decir que se descubre América. ¿Por qué? Porque hay otra cultura, porque hay otra mentalidad, ¿no? Otra claro. cosmovisión del mundo, hay un montón de otras cosas. En los pueblos originarios de América es interminable la cosmovisión del mundo y no nos quedemos solamente con la que se encontraron los europeos, ¿no? Que fueron, no sé, el imperio inca o el Claro. Tahuantinsuyo, así se llama, en su momento es ese autodenominado, o el azteca, el imperio azteca es como lo más moderno, por decirlo en términos coloquiales, es lo más moderno con lo que llegó, pero estamos hablando de muchísimos miles de años de evolución o de progreso, o la palabra que le quieran poner, ¿no? De que los pueblos fueron creciendo, fueron avanzando en un montón de cosas, ¿no? Para que me perdí.
Entonces, la raza, primer criterio para la distribución de la población mundial en rangos, lugares, roles, en la estructura de poder en la nueva sociedad. Clasificación social universal de la población mundial. Una vez que clasificamos a la población de América, podemos empezar a clasificar al resto del mundo. Y ese es como ese primer capítulo del texto, ¿no? Entonces, en donde habla Quijano del concepto de raza y de racionalidad. En términos generales, viene a ser este hecho, vamos a llamar. Proceso histórico, dice Este él. proceso histórico, Sí, entonces. habla de proceso histórico. Viene a ser como un nuevo ordenador Sí. del mundo, digamos. Propone un nuevo patrón de dominación mundial. Directamente de dominación. Sí, él habla de dominación mundial. Por eso se le decía Nuevo Mundo también a América. Claro. Para Europa, Claro. América era el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque nos propuso... Porque le implicó un nuevo mundo. Implicó un nuevo mundo en el mundo. Claro. Fue un nuevo mundo. No es nosotros nomás. No. Claro. No solamente lo que pasó acá, sino que a partir de lo que pasó acá, se empezó a ordenar el resto del mundo, de alguna manera, ¿no? Otro concepto que trabaja Aníbal Quijano también en este texto es el de capitalismo, ¿no? Como una nueva estructura de control de trabajo. Estaba pensando. No nos olvidemos que Quijano es marxista. Claro, por eso te iba a decir, él tenía de fondo. Sí, claro, esto va de la mano. Pasa que en la primera parte del texto lo que hace es explicar esta situación de raza, que nos viene bárbaro a nosotros en este contexto. Porque es una mirada. El otro concepto que nos viene bien para decir, bueno, ¿por qué pasa todo esto? Es el de capitalismo. Okay. No nos olvidemos que en la primera parte de la columna decíamos, globalización es el proceso que comienza con la Constitución de América y la del capitalismo colonial y moderno. Globalización, como aparte de esto, yo estaba pensando. Globalización como. Re ingenua, porque yo estaba pensando como lo aprendimos en la escuela casi, que no sé si fue con la caída del muro, no me acuerdo por dónde venía, pero iba por ahí o no. Sí, ¿no? sí, podemos hablar de ganó Estados Unidos, claro. Le ganó la guerra a la Unión Soviética, sí, a la Unión Soviética y por lo menos domina el capitalismo mundial. Podemos hablar de que ya no hay vuelta atrás. En este momento es como, bueno, un proceso que comienza, ¿no? Y además, yo me lo anoté bien subrayado. No nos olvidemos que Quijano es marxista claro. Que piensa que está en todo la momento... genealogía del capitalismo. Sí, o de la estructura y superestructura. Total. Y aparte el comercio, bueno. Sí. Toda esa relación de dominación, dice Quijano, explotación, control de la producción, apropiación, distribución, relación capital-salario y mercado mundial, ¿no? Esto es incluida la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, el concepto de reciprocidad y además salarial. Bueno, en toda esa relación de dominación que en mi caso, por haberlo visto con mis propios ojos, producto del saqueo, ¿no? Es como que hoy los pueblos o las grandes, o América es lo que es, lamentablemente, por el saqueo, ¿no? de sus pueblos, ¿no? Realmente es, para mí, yo que lamentable y afortunadamente lo pude ver con mis propios ojos, recorrer Bolivia te da un pantallazo y te da un golpe a la realidad de por qué hay pueblos que realmente son, han quedado muy golpeados luego de la conquista de América, ¿no? Capaz que Argentina porteñocentrista no ha sido tan golpeada porque nuestro territorio no había avanzado o no tenía el desarrollo como, no sé, Cusco, los pueblos andinos, como Tenochtitlán, ¿no? Como todo eso que era zarpado, ¿no? Ahí estamos hablando de un imperio, ¿no? Que ahí fue que cuando llegaron de estos conquistadores fue como, la mierda. Hay civilización. Hay un montón. hay un montón que podemos saquear. Que dice Quijano, dominación, explotación, control de la producción, apropiación, distribución, relación capital-salario y mercado mundial. Bueno, y propone como 3 ejes interesantes para discutir. Uno, que deliberadamente fueron establecidas y organizaciones
para producir mercaderías para el mercado mundial, ¿no? Estamos en el eje no de raza, sino de capitalismo. ¿Por qué se considera que el descubrimiento de América, entre comillas, fue lo que termina de constituir el capitalismo mundial? El orden, ¿Por claro. qué? Porque fue deliberadamente establecidas y organizadas para producir mercaderías para el mercado mundial. O sea que América fue constituida desde el lado eurocentrista para, ¿sí?, proveer al mercado mundial. No existían solo de manera simultánea en el mismo espacio-tiempo, ¿no?, estas situaciones, sino que todas y cada una fueron articuladas al capital y a su mercado, y por eso medio entre sí. Estamos hablando de América, África, Asia, China, ¿no? Es como que articuladamente fueron organizadas para, obviamente, proveer a ese mercado Cada uno mundial. su parte, uno las sedas, el otro las especies. Europa lo va a ir manejando a cómo descubre y cómo puede también. Porque claro. lo va haciendo como puede o como quiere, vendría a ser, Claro. ¿no? También. Entonces, dice Quijano, este nuevo patrón global de control del trabajo nunca es un nuevo patrón de poder, ¿no? Dice, este nuevo patrón global de control del trabajo, o sea que América a todas esas razas que encuentra les pone nueva forma de trabajo, un nuevo control de trabajo. Y ese nuevo control de trabajo es un nuevo patrón de poder. ¿Podría uno, y acá traigo como también estos conceptos que me hace pensar, decir que entonces casi él pensaría que el modelo agroexportador surgió no en 1880, sino bueno, casi ahí y hasta hoy? Me voy para adelante. No, lo conocemos como la División Internacional del Sí. Trabajo. Claro. Para Quijano, para Dussel, Wallerstein es otro autor que también se cita en este texto y lo citan mucho, que propone también de que ese capitalismo, que el descubrimiento del nuevo mundo le da una herramienta interesante a ese capitalismo, ¿no? Entonces sí, es como, bueno, el oro, la plata, la caña de azúcar, no sé, cantidad de cacao, café, té, no sé, enorme cantidad de, básicamente plata y oro, ¿no? Me parece que es lo que más se importó, ¿no? Y como tercer eje también, y en consecuencia, nuevas funciones, cada una de ellas estas nuevas funciones, cada una de ellas desarrolló nuevos rasgos y nuevas configuraciones históricas, estructurales, ¿no? De alguna manera, como vos decías, es como el spoiler a la División Internacional del Trabajo, claro. ¿no? Acá el mundo dijo, bueno, desarrolló nuevos rasgos y nuevas configuraciones históricas estructurales. Es como que él habla de estructura. Porque China tampoco era lo mismo. No. Claro, por más que quedara para el otro lado y con otro vínculo. No, de otra manera. Claro. Se encontró con otra cosa. Acá hubo, no sé, más resistencia, menos resistencia, hubo como exterminio o no. Bueno, ahí al final vamos a llegar a ver por qué no se terminó con el exterminio. Que es muy interesante, ¿no? Y dice Aníbal Quijano, por primera vez en la historia, este patrón global de control del trabajo, sus recursos y sus productos en función del capital. Nueva, original y singular estructura de relaciones de producción en la experiencia histórica del mundo. El capitalismo mundial, ¿no? Quijano es como muy... marxista. No, más que marxista, es como muy claro, por lo menos para mí. Es como dice, estas nuevas formas que se impusieron en el mundo, ¿no?, marcaron un antes y un después en la vida del mundo, ¿no? Una vez en historia, o si puede estar en el aula, en las prácticas que me ha tocado llevar, es como, bueno, ¿cómo le marcás a un chico de 15, 16 años que un hecho histórico fue como importante? Bueno, la vida una vez que pasó esto, no volvió a ser la misma. O sea, imaginémonos nosotros en el mundo. Es casi como encontrarse con extraterrestres. Porque y bueno, para Europa fue un poco así. De repente un nuevo continente. Aparece ahora otro planeta. Y hay otros seres en el mundo. Pero posta.
No Sí, es sí, que claro, claro. Por una eso te digo, qué imagen impresionante. difusa, no, posta. No, no, Es claro. como que realmente aparece otro planeta con gente que podemos ver y tocar y es como que nos genera Claro. un cambio muy fuerte en el mundo. Bueno, esta estructura y estas relaciones de producción en la experiencia histórica del mundo, el capitalismo mundial, ¿no? Es como un antes y un después en la vida del mundo, dice Quijano. La colonialidad de poder y el capitalismo mundial, nuevas identidades históricas producidas sobre la idea de raza, fueron asociadas a la naturaleza de los roles y los lugares en la nueva estructura global del control del trabajo. La raza y la división del trabajo quedaron asociados y reforzados mutuamente, de tal modo que se impone una sistemática división racial del trabajo. Ya no se volvió a discutir. Como que sos negro, vas a hacer esto. Claro, ponele. Sos mestizo, sos hoy pongamos. Hasta acá llegas. Para Estados Unidos, si sos de México, sos mano de obra barata. Ujú. Para el porteño, vamos a decirlo en términos generales, si sos de una de las provincias del norte, vas a ser mano de obra barata. ¿Por qué? Porque el lugar de donde vos venís lo determina de esa manera. Eso es el concepto de raza que trabaja Quijano. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿fue el día de la raza? Y para Quijano sí, porque a partir de eso es como que el orden del mundo cambió. Claro. Y la forma de dominación del mundo cambió. Los chinos se van a dedicar a producir constantemente como esclavos lo que fuese. Y los indios, digo, de la India, perdón, se van a dedicar exclusivamente a hacer eso. Y los negros de África van a hacer ese trabajo que hay que hacer. Porque nosotros lo definimos de esa manera. Porque somos de una raza superior a la de ustedes. Ujú. Por de dónde viene, por cómo son, por su estructura mental, cultural y lo que fuese. Entonces, es fuerte que para Quijano, y hay sí, por lo menos yo trato de interpretarlo de esa manera, obviamente que abierta las posibilidades a discutir la interpretación de Quijano, y realmente sí, para Europa. Entonces sí, Claro. tenemos un gobierno que propone que la civilización o que nosotros tendemos que ser civilizados, europeos, que como dijo el expresidente Alberto Fernández, ¿no? Venimos de los barcos. Estaba pensando Y bien bueno, eso. sí se celebra el Día de la Raza. Claro. Ahora, en un estado plurinacional como el de Bolivia, claramente que no. Claramente que no. No se va a festejar el Día de la Raza, sino que se va a conmemorar el último día de libertad de los pueblos originarios de América. Entonces, de acuerdo a quién, ¿no? A su marco teórico, se propone una cosa o se propone otra cosa. A mí lo que me resulta fuerte es leer un tweet o un ex o un posteo del vocero presidencial decir feliz Día de la Raza, fin. Y no, fin no, hay que discutirlo, propongámoslo, trae tu marco teórico, discutirlo en estos términos, porque bueno, si son de liberales, si Claro. proponen una libertad, un capitalismo salvaje, una no presencia del Estado y todo lo demás, bueno, dentro de tu marco teórico probablemente el concepto de raza sea el adecuado para conmemorar la llegada de los europeos a América. ¿No? Digo, bueno, yo no estoy tan convencido de eso, personalmente. Me generan un montón de contradicciones. ¿No? Es como el encuentro o la llegada de la civilización, la prosperidad. ¿No? Digo, bueno, ¿qué trae? Bueno, trae un control del trabajo, ¿no? Claro. A través de la diferencia social, ¿no? Y ahí, bueno, si vos me lo decís en esos términos y tan claro que suelen ser en algunas cosas, estaría bueno que lo propongan también de esa manera. ¿No? Es como que, bueno, viste, mostralo, decímelo, porque si no, parecería que solamente decimos Día de la Raza para no decir... Es como casi como decir, acepto el lugar que nos toca. Sí, sí, bueno. Podría ser, ¿no? En esa época, No, ahora digo. en esa época no sé si los iban a respetar tanto como se los respeta ahora. Es como que... Y no, en ese momento te hubiesen puesto a laburar como perro o peor. Que como perro. Claro, a todos los que estaban acá. O sea, claro. Es como que
no te hagas tanto, Claro. sino, claro. Dale, Carmelita. Y más o menos, ¿no? Más o menos. Por lo menos esa es un poco la idea que a mí me costó tanto hacer el recorte de alguna manera y traerlo para poder por lo menos discutirlo y reflexionar, ¿no? Se impone un sistema de división racional del trabajo. Perfecto. En el área hispana, o sea, hispana, ¿por qué? Porque América fue dividida, ¿no? Ujú. El Tratado de Tordesillas proponía que había una parte que la iba a colonizar España y la otra parte la iba a colonizar Portugal, ¿no? Por eso Brasil fue colonia portuguesa. Ujú. La corona de Castilla decidió el cese de la esclavitud de los indios para prevenir su exterminio. Entonces los pasó a ser una servidumbre. Digo, bueno, no los maten a todos porque no queda mano de obra. Vamos a el Y ejército de quedó reserva. en ese momento fue no los maten a todos, porque necesitamos mano de obra. Él da detalle, obviamente, de cómo se organizó cada una de esas estructuras, por jerarquía, qué pasó con la nobleza de los pueblos, de los imperios, de las civilizaciones Ujú. instaladas, ¿no? O sea, algunos de la nobleza, no sé, digo, del imperio azteca, de la nobleza, bueno, los dejaron ser parte de la servidumbre. Ujú. Digo, no los mataron a todos, no los pusieron en la encomienda, hacer la mita, el yanaconazgo y demás, sino que bueno, digo, o sea, no hubo importancia de acuerdo a esa jerarquía. O sea, no se les dio importancia, porque había una sociedad jerárquica en Sí, algunos claro, lugares sí. de América, claramente que lo hubo. Sí, Bueno, sí. para ellos, en algunos casos se respetó esa jerarquía y pasaron a ser servidumbre. O sea que yo creo que debe haber sido lo peor. Algunos deben haber dicho, ni siquiera quiero ser servidumbre. ¿No? Que fue un poco lo que pasó acá con la conquista del desierto, Ujú. ¿no? Que a los caciques, Claro. ¿no? A los estratos más altos de aquellas tribus, los pusieron a nada, a hacer esto, servidumbre. Bueno, el final trágico no me sale si es Inacayalo Saihueque, que es una muestra en el Museo de la Plata, ¿no? Vivo. El chabón se termina matando, porque no, esto no. Prefiero ser un esclavo o matame antes que ser servidumbre, ¿no? Como conclusión de esta parte del texto, porque tuvimos que hacer, como decíamos, Ujú. un cierto recorte, cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular y en consecuencia el control de una forma específica del trabajo podía ser al mismo tiempo el control de un grupo específico de gente dominada, una nueva tecnología de dominación, explotación, en este caso raza-trabajo, se articuló de manera que pareciera como natural, asociada hasta ahora, dice Quijano, ha sido excepcionalmente exitoso. Porque esta relación entre raza y qué trabajo vas a hacer hasta el día de hoy sigue siendo exitoso. O sea, no hubo nadie que pudo romper con esa dualidad entre raza y trabajo, ¿no? Bueno, obviamente que el texto es muy interesante, propone ahí el concepto de modernidad, lo incluye, lo discute y demás, para decir, bueno, qué tan moderno eran los pueblos de América con la modernidad que se proponía de Europa. O sea, es sabido que, porque nos hacen creer también de que el mundo para Europa fue como que, bueno, salimos a ver que el mundo no se terminaba en el horizonte, que habían Ujú. 4 elefantes teniendo al mundo, Ujú. ¿no? Como que esa era la visión y claramente es como el Islam estaba avanzando demasiado ya en Europa y había que buscar estos nuevos mundos y nuevos mercados, Ujú. ¿no? Es como que había que aportar hacia el capitalismo europeo, ¿no? Entonces, si nos quedamos en esa forma, va a ser muy difícil, me parece a mí, por lo menos seguir explicando de que no llegaron de casualidad, ¿no? De que se encontraron con algo, con un encuentro cultural, ¿no? Que fue esto lo que supuestamente algunos quieren enseñar, otros dicen, acá se llegó con la idea de saquear y de controlar racionalmente, digo, del concepto de raza, para controlar sus recursos, sus producciones y poder aportar a Europa como mundo. A lo que voy es que se dice que los griegos
la antigua Grecia ya sabían que el mundo Sí. era redondo, ¿no? Era como que ya se sabía cuáles eran las concepciones. Por algo Galileo Galilei fue exiliado, ¿no? Ujú. Y que le pidieron perdón hace un par de años, Sí. nada más. Sí. ¿No? Digo, o sea, que los egipcios tenían una tecnología mucho más de avanzada, que los chinos tenían tecnología de avanzada, que acá en La América agricultura, estoy había pensando. había un Uf. montón Sí, de tecnología y de desarrollo científico, Ujú. ¿no? Astronomía, Gratamente, sí. o sea, entonces no es que Opa. como que la Europa era la atrasada. Y Ujú. ahí Quijano en algún momento dice también como que pensar que Europa viene de ese medieval, feudal, ¿no? Claro. Negro, obsoleto, y que el resto del mundo estaba en una avanzada interesante, ¿no? Tecnológicamente, científicamente, ¿no? Su cosmovisión del mundo era de avanzada y que Europa era la atrasada. Y que bueno, tuvo que hacer estas colonialidad moderna, Ujú. ¿no? Para, bueno, o no quedar atrasado o imponer una nueva estructura de dominación. Claro. También podría pensar que vienen a tener un papel similar al que tienen las guerras, ¿no? Que el marxismo dice que vienen un poco a, eh, digamos, reciclar las fuerzas productivas. Sí, pasa Entonces, que guerra es como. sí, porque ya no tenés se declara. porque ya no tenés el territorio, ya no tenés más Acá donde es expandirte. Pero digo, dominación total. funciona, digamos, funciona de la misma manera, es decir, hacer perpetuar, hacer continuar esa línea que, está bien, no era capitalismo en ese momento, No, pero en su totalmente, mirada. María. Por eso Quijano dice que hasta ahora ha sido una solución o un instrumento de Ujú, dominación, este nuevo patrón de dominación mundial, ujú, ha sido de manera exitosa hasta el día de hoy. claro. ¿No? Es porque no hay mucho más para discutir. Seguimos siendo ¿No? exportadores Y de vamos a materia seguir. prima. Yo la verdad que es como que a uno se te retuerce un poco Sí, las sí. tripas pensar de que el mundo ya está determinado. Ujú. ¿No? Y está determinado de hace 500 años. Yo es como que para mí era la División Internacional del Trabajo. Argentina va a ser agroexportadora. Nos vamos a dedicar a eso. Y bueno, nos la tenemos que arreglar. Es como, bueno, definamos si vamos a vender vaca o soja. Es como que, pero no. No O minerales, porque bueno, esta cosa de la caldera, Obviamente, ¿no? plata, oro, Calera. Ujú. 500 años Bueno, vienen sí. llevándose Ah, ya. la plata y el oro, ¿no? Ah, ya. Al cerro de Potosí O sea que es un embudo, es un, ¿cómo es? Un colador. Ya no saben qué sacarle. claro. Y nosotros es como, justo en ese momento, digo, en mi caso que afortunada y desgraciadamente uno pude ver con mis propios ojos cómo ha quedado Bolivia después de todo el saqueo, gran parte de Perú, gran parte de América del Norte, por decir México, el Caribe, ¿no? Es como algunas zonas de Brasil, ¿no? Es como, la otra vez me acuerdo que había un oyente que había mandado un mensaje y había dicho como que de manera obligatoria hablábamos de la capacitación de los funcionarios y que de manera obligatoria había que leer las venas abiertas de América Latina. Es como lo más superficial, Ujú, ¿no? Galeano, que no es historiador, ujú. sino que se ha dedicado más a la literatura, que ha, que ha confirmado que gran parte de esa obra no es tal cual es, ¿no? Como que, bueno, hay trabajo de intelectuales que se Ujú, dedicaron a estudiar. ujú, Digo, obviamente que Galeano es como un gran divulgador y que ujú, sirve las venas abiertas como de manera esto, de una narración ujú. mucho más agradable. Bueno, hay tipos que se dedican a pensarlo en términos como, bueno, marcos teóricos, ¿no? Ujú. Por eso también he citado Previch cuando dice que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Impone este concepto de centro-periferia, ¿no? O de desarrollo, o países desarrollados o en vías de desarrollo. Bueno, es como los marcos teóricos se van actualizando. A mí lo que me parece interesante es, bueno, cómo nuestros intelectuales, digo, los americanos, que se rompieron los ojos y se quemaron las pestañas leyendo, viajando, conociendo cada uno de esos lugares en donde el control o estos patrones de dominación vinieron para quedarse y que la raza sirvió para controlar no solamente el trabajo, sino los recursos y sus producciones. Y eso no va a cambiar, O sea, o por lo menos hasta si ahora. yo me paro en el Día de la Raza, entonces festejo el statu quo. Y bueno, es un poco
no digo celebrarlo, pero de última, bueno, si vamos a decirle el Día de la Raza, bueno, digamos por qué. Ujú. ¿Por qué la raza y por qué este nuevo patrón de dominación mundial, como dice Aníbal Quijano? Gracias, profe. Me hizo volver a la adolescencia. Bueno, No, yo me siento más vieja. nos sirve a veces... No, porque era mucho de este análisis de Quijano, era mucho de lo que circulaba de información en los fanzines de la adolescencia, ¿no? Que eran tratados como material de descarte. Y Claro, estaba, en todo ese material estaba como material de descarte y era la información que circulaba por los y fanzines de ese la momento, revista ¿no? de Villiquen, como siempre hablamos y que los muestran, bueno, hablan de esto, ¿no? Ujú. Es como que, bueno, sí. No, pero digo, el análisis. Ah, El bueno. análisis, contrario a lo de la revista Villiquen, circulaban los fanzines de la época, ¿no? Desde otra perspectiva, de otro mundo, de otro formato, no tan intelectual y desde el lado académico. Pero me hizo volver a recordar estas cuestiones de la adolescencia, así que de un formato más académico. Bien, bueno, gracias, Mauro. Por lo menos es lo que traigo, lo que propongo, ¿no? Lo Es que- traer lo que- estos autores que son interesantes, que en Radio Nacional le podemos dedicar, no sé, 40 minutos a discutir, a hablar de Aníbal Quijano, de que alguien capaz que del otro lado está escuchando y lo quiere conocer, y hay textos libres, virtuales, que no digo, de la virtualidad. Podemos encontrar un montón, ¿no? De la misma manera que Enrique Dussel, que Ujú. un argentino. Y bueno, y es como que nos rompen un poco la Ujú. cabeza, por lo menos en mi caso, y pensarlo en eso, como bueno, son las estructuras que cambian, pero también tienen que cambiar las propias, ¿no? Es como si nosotros no podemos romper con las propias estructuras mentales, siempre yo trabajo mucho en ese concepto, ¿no? Es decir, bueno, uno tiene que poder romper con sus propias estructuras mentales, la subjetiva, para poder comprender algo más, ¿no? Y bueno, eso es lo que a mí me gusta y lo que me gusta proponer. ¿No? Es como, bueno, rompamos con esa estructura para poder discutir desde otro lado, desde otra herramienta, con otros instrumentos, ¿no? Y bueno, obviamente que uno le pone su impronta y va por ahí, obviamente que lo festejo. Lo puede buscar en algún momento, Guido lo va a compartir, que lo van a Sí, encontrar en otro obvio, lugar, ¿eh? sí, obvio, Lo yo van a no tengo encontrar. problema, lo tengo acá y lo mandamos. Y después lo vamos a encontrar en otro lugar, ¿eh? Gracias, Mauro. Gracias, Guido, como siempre, ¿eh? LJB, los fuimos voló.